un saludo de bienvenida, un saludo porque se celebra algo muy importante, que es la fiesta de Pentecostés y la fiesta, la de la cosecha también llamada, ¿no? Y también se celebra cuando Moisés recibió las tablas de la ley, los mandamientos. Esa parte no me la sabía. Vamos a darle gracias a Dios en el trayecto de esta primera vigilia, donde el Señor Jesucristo nos va a ayudar por medio del Espíritu Santo para que disponga nuestros corazones, para que disponga también nuestros sentidos, o sea, todo nuestro ser, como dice la palabra en Tesalonicenses. Que ese ser sea irreprensible, es decir, que esté apto, que esté limpio. ¿Para qué? Para recibir la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de verdad. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a disponernos. Sé que ya ha pasado un tiempo de alabanza, donde Dios ya ha hecho apertura, porque acá está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Señor Jesucristo, honramos tu santo nombre, Padre. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu de Dios. Reconocemos, Señor, que tú eres el único que merece la exaltación. Tú eres el único que merece la fama. Tú eres el único que merece la gloria, el poder. Bendito eres, Padre de la gloria. Bendito Espíritu de Dios. Gracias por derramar de tu Santo Espíritu sobre toda carne. Gracias, Señor, por estos corazones. Señor, si hay corazones de diamante, de piedra, si hay corazones, Señor, endurecidos, Señor, tu palabra nos dice que es martillo. Señor, que sea tu Espíritu Santo colocando, Señor, esos golpes, Señor, en nuestro corazón, para que nuestro corazón esté dispuesto, esté abierto para recibir, Señor, este mensaje. Este mensaje porque es palabra de salvación, Padre. Gracias te damos a ti. Gracias porque solamente tú permites estos momentos. Señor Jesucristo, me presento delante de ti, Padre. Señor, pero no sin antes pedirte perdón por mis pecados, pecados que quizás fueron hechos consciente e inconscientemente, o muchas veces a propósito, Padre. Señor, limpia, Padre Celestial, Señor, este vaso quizás de barro, este vaso, Señor, de cualquier material, Padre, pero que está dispuesto para que tú lo llenes también, que está dispuesto para que tú lo utilices en esta buena obra. Gracias, amado Rey, Señor, por esta vigilia, por esta temática, una temática hermosa, una temática muy linda, porque es algo que tú nos has dejado, es una comisión que tú nos has dado, Padre, y no es coincidencia de que tú en este momento nos estés regalando este tema. Ayúdanos, Padre Celestial, Señor, a estar preparados, Padre, porque cuando tú nos vengas, Señor, a pedir los resultados de esa tarea que nos dejaste a todos por igual, Padre, cuando tú vengas a pedirnos los resultados, Señor, ayúdanos a no pasar, Señor, raspando, mucho menos en rojo, Señor, porque si estamos en rojo, Padre de los cielos, Señor, es porque estamos, Señor, en deuda contigo. Señor, ayúdanos, Padre de los cielos, para que al evangelizar, Señor, sea esa palabra, Señor, con denuedo, sea esa palabra, Señor, dada, inspirada por tu Santo Espíritu. Glorificamos tu nombre, Padre. Señor, gracias. Gracias también por estas vasijas, Señor. Estas vasijas, Señor, que hoy han dicho sí a tu llamado, Padre. Señor, utilízalas. Utilízalas, Espíritu de Dios, Señor, para tu obra, Padre. Gracias, amado Rey, Señor. Te damos a ti gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Encontraba una frase que en la vida muchas veces nosotros somos maestros y otras veces aprendices, pero algunas veces nosotros enseñamos, pero todos los días tenemos que aprender algo. Entonces, esta noche no hace la excepción. Y ya nos dimos cuenta que yo no sabía eso, lo de las tablas y amén. Entonces ya nos llevamos un poquitico más de conocimiento.
El Evangelio. Antes de iniciar el Evangelio, pues venía a mi mente compartir el testimonio cuando a mí me hablaron de la persona de Cristo. Recuerdo que tenía, no me acuerdo, no, la edad no sé, pero, pero sí me acuerdo que estaba haciendo entre quinto y sexto bachillerato, creo que era quinto. Y en esa misma época también le compartieron a Esperanza y a Belsi. Pero hoy, o sea, trayéndolo a hoy, ahora, a este 2022, uno dice, Dios mío, o sea, tenaz porque lo que lo que a uno le enseñaron, uno lo compartió, ¿cierto? Y ya que Dios nos está quitando el velo, yo a veces digo, Señor, es que ni siquiera es el velo, quítanos la cortina, el telón, porque es que de verdad a veces uno, ahí se la colocan y uno no mira, no percibe las cosas. Y yo decía, bueno, pero fue algo muy bonito porque el Señor hizo un cambio y ese es el Evangelio, el cambio que Dios hace en uno. Y efectivamente, uno como que empezaba uno como a cambiar y todo. Igual pues en la casa para la gloria de Dios, o sea, siempre nuestros padres nos colocaron como ese temor a Dios, ese temor a las cosas de Dios. Y eso se abona bastante. Entonces, cuando nos compartieron, o me compartieron, porque estoy hablando en ese momento de mí, yo no sé Dios qué hizo, pero en la casa habían el cambio, sobre todo mis papás, porque ¿cómo así? Ahora estas, ¿por qué no van a misa? Estas no. ¿Por qué las niñas no van a misa? ¿Por qué? Entonces, bueno, y como dice la palabra de Dios, muchas veces uno quiere agradar al hombre en vez de agradar a Dios. ¿Yo qué hacía? Iba en las mañanas a misa, donde mi papá me viera que yo iba a misa, y por la tarde iba a la congregación, ¿sí? Yo decía, Dios mío, o sea, como cuando uno está en el Ecuador, que está por la línea del eje, que uno dice, bueno, si es acá, si acá tiembla, yo voy para este lado y aquí no me pasa nada. Y así, pero era ese temor, siempre ese temor a Dios estaba en mí. Y es así como cuando estábamos, bueno, en el bachillerato, y en ese entonces estaba estudiando en el Colegio del Pilar, no salí de allí, y allá había una capilla, y en esa capilla, o sea, apenas, yo sabía que los miércoles, como que era a las 7 de la mañana, iba a empezar la misa, allá estaba Gloria Amparo de primera, y me gustaba cuando iban a dar lo de la Eucaristía, y yo cogía rápido ese que le colocan acá para que no le caiga la hostia, entonces y no, yo era feliz en eso. Igual también en encuentros, cuando era que la Pascua Juvenil Pilarica, bueno, o sea, me gustaba muchísimo. Yo no sé, recuerdo porque no sé cómo mis papás hacían, que una vez nos llevaron a nosotros a una finca, pero lejísimos, yo me acuerdo que era lejísimos, a pie de cuesta, a acampar. Entonces yo le dije a mis papás que nosotros nos íbamos, pero que íbamos con el grupo de la iglesia, pero era la otra iglesia, pensamos que ellos pensaban que era así, la tradicional, no. ¿Y quiénes van a ir? No, y la profesora iba a ir de no sé quién y yo no sé cuándo. Mentiras, como era Pascua Juvenil Pilarica, eso habían del Salesiano, del Tecnológico, de todos lados, pero menos, así pues sí había unos padres de familia y todo, pero eso que los que estaba ya el sacerdote y que la monja, no, yo no sé cómo llegaron allá, o sea, eso fue algo, al sol de hoy, no sé cómo llegaron, porque hoy digo, el trayecto era tenaz. Entonces, cuando hay cambios, hay persecución, ¿cierto? Ese es el primer cambio, o sea, cuando uno le comparten a uno el evangelio, lo primero es la persecución. ¿Y quién lo persigue a uno? Dice que serán los de la familia, ¿cierto? Y en esta parte se cumplió, o sea, Dios hizo el cambio. Igual, también cuando en la casa todos los días, aquí está testigo de los hermanos, siempre eran, ¿cómo es? Al rosario. Entonces Gloria Amparo, o sea, también yo, mamá, venga, yo lo ofrezco. A veces peleábamos que yo lo ofrezco, que yo no sé qué, y ya uno se lo sabía de memoria. Pero creo que eso como que ya, cuando siempre nos reuníamos en la habitación de mis papás, y la cama era muy grande, muy grande. Entonces nosotros cabíamos como, imagínate, éramos 13, 14, 15, bueno, y había un primo, porque me acuerdo que esa vez invitamos a Jorge,
y estábamos ya en la mitad del cuando la cama se desploma. Eso fue para tirar risa y todo, o sea, desde ahí como que ya nosotros, no me acuerdo, como que ya no seguimos más en eso. ¿Y qué hacíamos nosotros? O sea, nosotros empezamos a rezar. Era, o sea, rápido, porque allá nos estaban esperando para el juego. O sea, nosotros ni sabíamos qué es lo que decíamos. Hasta aquí me enteré que la Virgen está esperando también la salvación. Acá por la pastora, Dios te salve María. Y uno repite, pero cuando la pastora nos dijo, es que ella también está esperando la salvación. Dios te salve María, ¿ven? Dios te salve María, ¿ven? Pero no, uno repite y hasta aquí me di cuenta en esta congregación de que repetía, pero yo no sabía qué es lo que estaba diciendo. ¿Mm? Bueno, eso por esa parte. Entonces le doy gracias a Dios por eso. E igual seguí en las demás denominaciones porque me gustaba como las emociones. Yo me daba cuenta cómo era, pues sí, también las cosas con Dios, pero también la parte emocional se movía mucho. Y es así como en unas denominaciones antes de llegar acá, eh, en una de las vigilias, recuerdo, Dios mío, o sea, yo veía que la gente se moría de la risa y guagua, y yo toda seria, Dios mío, de ahora que no venga para acá y me cogían y que yo también me tenía que reír, yo decía, Dios mío, no, o sea, yo no, Dios mío, yo me quiero salir rápido de acá, yo quería salir rápido. Y también cuando lo hacían así, colocarle a uno las manos para que uno se cayera. Pues en parte, pues yo creo que a veces como que sí, pero a veces no, pero era más de emociones, y Dios mío, y ahí me colocaban y yo era así, y nada, yo dura, y nada, entonces ya por último, pues cuando así, pues yo me fui para atrás porque había que alguien estaba detrás, pero en ese momento le pido perdón a Dios porque lo hice conscientemente, sí, o sea, conscientemente, pues yo me voto porque imagínense, o sea, seguían, entonces me boté, y yo cerré los ojos porque dije, ¿yo qué más hago acá? Ya cuando vi como que todo el mundo se paró, entonces yo me paré. Pero eran cosas así que uno dice, Señor, o sea, perdónenos porque la verdad estamos con el telón, con la cortina puesta. ¿Ven? Entonces, eso es lo que hace Dios, porque Dios nos quita ese velo. Y es hermoso cuando uno lleva esas buenas nuevas de salvación. Cuando recibí la temática de parte del líder, don Martín, sobre el Evangelio, él me dio esta temática. Un evangelio para conocer, un evangelio para conocer y dar a conocer. Conociendo el evangelio y el evangelio para ser recibido. Dios mío, yo veía esas y volví. Si no la leí de verdad, como 10 veces no la leí más. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo así? Un evangelio para conocer y dar a conocer. Conociendo el evangelio para ser recibido. Entonces yo me dije, no, o sea, nomás con la primera encierra estas dos. Y entonces en el transcurso de la enseñanza, pues se irá sorteando. Lo primero que encontré acá, mire que uno dice con el título, uno dice, pero dice un evangelio para conocer y dar a conocer. Conocer, encontré dos verbos, conocer y dar. Esos dos verbos terminan en ¿sí? Y todos los que terminan en ir, ur son infinitivos y hay que ejecutarlos. Caminar, correr, comer, hay que ejecutarlos. Entonces, yo decía, bueno, pero para conocer tengo que saber, ¿cierto? Necesariamente tengo que saber. Y ese saber a mí me tiene que llevar a un conocimiento, Entonces, si yo no conozco, ¿cómo puedo dar? No puedo dar, ¿cierto? Y ese dar, la pastora nos decía, que es el don de adquirir riquezas. Cuando yo doy, entonces, ¿quién es la enriquecida? Uno es el que se enriquece. Entonces, esos dos verbos a mí me lleva a ejecutarlos. Son dos verbos que también acá veía, bueno, si yo conocer y dar, y cuando me habla a mí del Evangelio, también estoy diciendo, aquí también juegan un papel importante los sentidos, los órganos y los sentidos. Porque recordemos la enseñanza que yo daba en un ayuno, que eran los órganos, es la oreja, pero es oír. ¿Ve? Muy importante, por eso la palabra de Dios en Tesalonicenses nos dice, me gustaría que la leyeran, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
Entonces los sentidos juegan un papel muy importante cuando yo ya ir a llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque dice todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, primeramente antes de salir tengo que conectarme con Dios, orarle para que ese mensaje que yo le voy a llevar a Juanita Pérez, entonces Dios ya haya preparado el terreno, ya haya preparado el corazón. Es importantísimo, porque yo no puedo salir así, Señor, ¿qué palabra me va a dar para llevarle? Sí, ¿qué palabra ella necesita? Porque el Espíritu es el que conoce todo. El alma, o sea, donde está mi mente, mis emociones, el corazón, la voluntad, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios nos dice, hágalo pero con ánimo pronto, ¿cierto? Yo más bien digo, ay no, yo más bien mañana voy y mañana así, y ese mañana se convierte ya para qué, ¿cierto? ¿Cuántas veces yo iba a ir a tal lado y Juanita se murió? Ha pasado. Entonces, esa parte y con el corazón, o sea, que nuestro corazón arda para llevar la palabra, que nuestro corazón, o sea, esté dispuesto y presto para cuando se llegue las cosas, Dios ya la haya aparejado, ya las cosas estén dadas. Y bueno, con mi mente, lógico, ya dijimos, el corazón, la voluntad, ánimo pronto. Entonces, y es hermoso cuando la palabra de Dios nos dice que qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Y la verdad, o sea, es bonito cuando uno llega algún lado y uno ve que Dios ya ha preparado todas las cosas, o sea, uno dice, uy, no, o sea, siento que es bonito, o sea, porque no hay ningún obstáculo y todo. Y cuando los hay, pues, amén, porque también es un reto para cada uno de nosotros. Pero si la persona no quiere recibir, entonces que la palabra de Dios que nos dice, que nos sacudamos los pies y esa paz se irá con nosotros. Lo que nos decía esta temática, un evangelio para conocer y dar a conocer, está en 1 Corintios 15, 1, 4. Entonces, un evangelio para dar a conocer a quién, a aquellos. Vamos a Romanos 9, donde dice la palabra de Dios. Un evangelio para dar a conocer. Entonces, vámonos a Romanos 8, 19. El anhelo de quién? De la creación. Está esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. O sea, ellos están allá esperando. Uno dice, ay, no, pero es que no lo que le va a compartir si es que no, eso no. Él no me va a hacer caso. Mentiras. Nosotros hemos ido. Él dice que está el anhelo ardiente, y algo que arde es algo que verdad que quema, que no soporta, ¿cierto? O sea, y está esperando así, o sea, como uno dice, yo estaba esperando esto. ¿No nos ha pasado? Claro que sí, ¿cierto? Entonces, para dar a conocer a quién, a Romanos 8, 8, 19, y también para dar a conocer a quiénes, a Isaías 61, 1. ¿Qué nos dice? Me ha ungido para qué? Para llevar las buenas nuevas de salvación a quién? A los afligidos. ¿A quién más? A vendar a los quebrantados, libertad a los ciegos, a los que están cautivos, apertura. ¿Cómo lo dice la palabra? Entonces, también ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Mateo 28, 19? La gran comisión, ¿cierto? Todos no lo sabemos, pero todos lo hemos hecho a veces, ¿cierto? Entonces, también están esperando, o sea, para dar a conocer a quién. Entonces, Ezequiel también nos dice, o sea, vayan, escuchen o no escuchen, nuestro deber que es ir, ser atalayas, ¿sí? Ser esos vigías. Y, o sea, de verdad, o sea, uno dice, ¿cómo es el refrán que dice que no es para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿no? O sea, ese mañana de verdad va a ser tarde. Toca ahora, ahora. Y como ahí nos dice, o sea, escuchen o no escuchen, nosotros ya tenemos como la conciencia de que sí, bueno, yo fui y le dije, ¿cierto? Ya la persona es la que toma la decisión, la determinación. Cuando fue la época de este alcalde Fernando Vargas, él cuando le pasó el accidente al hijo de él, no sé si fue que Dios me mandó, no recuerdo, si Dios me mandó, no recuerdo si me mandaron de la congregación, no sé, pero yo creo que fue que Dios me mandó, porque no me acuerdo que me hubieran mandado allá. Bueno, dije, no, pero yo que voy a ir, y allá hay cuidados intensivos en la Ardillalule, ahora es más fácil, ahora es más fácil porque sí, uno ya, pues, uno no, sino ya hay más palanca, ya, no sé, hay algo, pero mire que cuando uno se dispone, Dios apareja todo, 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 todo. Que lo pensé, claro que sí, yo dije, Dios mío, pero no, yo qué lo voy a decir, porque imagínate que el mensaje no era
no era yo ir a orar por el hijo de él, sino ir a llevarle la palabra al alcalde, al doctor Fernández. Entonces, bueno, yo sí llevaba como ya de pronto pues no va a pasar ese filtro, yo pensé, no lo voy a pasar, porque era ahí en toda la recepción, eso la gente estaba toda así alrededor y o sea, para poder entrar a las diferentes habitaciones donde estaban sus familiares. Y recuerdo que yo estaba entregando mi cédula, pero la china no me la recibía, no me la recibía, era como si no me viera, no me la recibió. Y yo así, la largaba y nada. Entonces yo viste que todo el mundo estaba ocupado, pues yo subí las escaleras y le pregunté al Señor dónde queda cuidado intensivo. Digo, váyase hacia este lado. Y me fui. Y Dios mío, yo pasaba por él, yo pasaba las escaleras, yo decía, y en las escaleras, créanme, así como están las sillas, así están todos los vigilantes, los policías. O sea, el cuerpo de ellos, sí, los que la seguridad. Y yo así, o sea, yo pasaba así, no me decían nada, nada, yo pasaba así, así, así y nada. O sea, mire, ahí yo comprobé que, verdad, o sea, yo estaba como en el espíritu, ¿cierto, pastora? Para que no lo vieran a uno. Y Dios mío, yo decía, y yo contenta, yo decía, Dios mío, ya pasé este filtro y el otro y todo eso. Y seguía y subía las escaleras y lo mismo, no me decían nada. Para mí que no me vieron, no me vieron. Entonces, al llegar allá, a ver, cuenta de dónde está Emma o Martín en ese lado, un momento cuando yo ya llegué, entonces estaban ahí varios familiares, yo lo que hice fue, llegué ahí y me paré así. Entonces, era como si Dios lo hubiera, él estaba ya muy ocupado con la gente y todo, era como si Dios le hubiera dicho, mire para allá. Él me miró así y se me vino. Entonces, no, Dios colocándome todo en bandeja. Y cuando se me vino, él levantó así las manos y le dije, entonces, levantó las manos así, hizo una posición muy reverente. Entonces yo le dije señor alcalde, le traigo una palabra para usted. Pero algo yo le decía también, así como que lo que recuerdo era que se arrepintiera, ¿sí? De su camino. Y si usted lo hace, va a ver la gloria de Dios en su hijo. Pero uno dirá, pero ¿cómo así? O sea, el hijo es el que está allá, ¿por qué no voy a orar por el hijo? Pero yo no sé cómo Dios hace las cosas, solamente él sabe. Y fue algo muy bonito. Entonces, y sí, él después se despidió y todo, y oré, y todo contento. Pero más contenta estaba yo, porque fue el respaldo de Dios tan tenaz, tan tremendo, de ver todos esos filtros que tuve que pasar. Pero vuelvo y digo, o sea, a él sí, porque él había ido a la central y todo, pero usted sabe que entre muchos que le van a ver a uno, ¿no? pero no, o sea, yo sabía quién era él y todo el cuento, pero sí, sí, solamente lo hace Dios. Todo lo que, ¿cómo? La palabra es infinita. Claro, falta muchísimo, pero mire, hay cosas muy puntuales. Oportunidad, compartir, testimonio, Jesucristo, perdón, amor, guía, camino, salvación, revelación, cambio, hijo, sabiduría, noticias, buenas nuevas, invitación, redención, bendición y demás. Entonces, imagínense todo este paquete que Dios nos ha regalado. Y falta, y falta. Entonces, ¿cómo yo no voy a hacer señora? ¿Cómo yo no voy a ser ese testigo de Dios? ¿Cómo yo no voy a hacer luz? Porque Dios nos ha dicho, ustedes son la luz y la sal. ¿Para qué? ¿Para quién? Para las naciones, para el mundo, para aquel que está a mi lado, ¿cierto? Entonces, a veces somos egoístas, o sea, lo que uno está viviendo, muchas veces no lo comparte, porque oportunidades hay oportunidades y hay muchas oportunidades, pero de nosotros depende. Y eso depende, yo siempre digo esto, de cómo uno esté, cómo sea mi relación con Dios. Porque si mi relación de Dios es vertical, ¿cierto? Como la palabra de Dios nos dice y siempre lo decimos, puesto los ojos en Jesús, solamente en Él. Porque si mi relación está con el mundo, yo voy a ver las falencias de todo el mundo, voy a ver las falencias de todo el mundo.
Entonces ahí es donde uno se hunde, lo que le pasó a Pedro. Pero de nada nos sirve a nosotros tener esas buenas nuevas, esas noticias, esas gratas noticias, si no hay un verdadero arrepentimiento. Si no hay verdadero arrepentimiento, no hay salvación. No hay estas cosas tan bonitas que acabamos de decir. Para nada. No hay nada de esto. El Evangelio es el mensaje de Dios para el hombre. Son las buenas nuevas, buenas noticias. Noticias demasiado buenas. Demasiado, es que demasiado buenas. Es la semilla, es la verdad, es la libertad, es el renacer. Cada vez que veía esta palabra me recordaba las enseñanzas de la pastora. El nuevo renacer, el nuevo nacimiento. Es poder, claro, porque la palabra de Dios dice, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 1:16? Porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para quién? A los que creen primeramente, ¿no? Y después, ese poder en griego es dinamis. También me acordaba del pastor, que es dinamita, es explosión, ¿cierto? Entonces ahí uno dice, esa explosión yo le colocaba como versus arder, ¿cierto? Cuando Dios dice que no ardía su corazón, cuando yo iba con ellos, no le ardía el corazón, es lo mismo, era como cuando sí tengo como una explosión, como algo acá, ¿cierto? Algo que es inexplicable, que uno dice, es que yo no sé cómo expresarlo, pero entonces es ese dinamismo. En hebreo, la palabra evangelio es basar. Esta parte me la regaló la pastora, que significa, hay 3 consonantes, la bet, la sin y la r, rets. La bet suma 2, el valor. La sin 300, red 200, para un total de 502. Entonces 5 más 2 igual a 7, o sea, tenemos la perfección. En griego, tenemos euangelion. Eu, que es bueno, o sea, bien bueno. Y angelus es mensajero o es ángel. Entonces, el buen mensaje de la proclamación de las buenas nuevas. Eso es lo que nosotros hacemos cuando llevamos ese mensaje de salvación, porque es de salvación. Mira, es que bonito, o sea, es de salvación, no es un mensaje para decir, oiga, mire, tómese en esto, y no, es claro, es de salvación. El mensaje es de salvación. Dice que para todos, ¿no? Rocío decía que era para los griegos, que es lo que decía ahí al judío, al griego, a todo, es que ahí está el detalle, es al que cree. Miremos 1 Corintios, la primera cita que María está leyendo, 1 Corintios 15, 1, 5. Precisamente yo resalté acá y coloqué, como creyentes no solo debemos recibir el Evangelio, no solo, sino mantenernos firmes en él, es decir, creerle en todo momento. Entonces dice que, como dice la cita de 1 Corintios 15, entonces dice que si seguimos creyendo en esa buena noticia, seremos salvos. Si no, para nada, ha sido en vano. Cuando nosotros, bueno, eso es evangelio, y cuando hablamos de evangelios, cuando colocamos la S, estamos hablando de los 4, ¿de los 4 qué? De los 4 evangelios, de Marcos, Lucas, Mateo, Juan. Miremos en Mateo 4:23, dice que allí es donde es la primera vez donde el evangelio aparece, cosa que le pasó también a Pablo, porque Pablo dijo que no había recibido de ningún hombre, sino solamente fue de Jesucristo, fue el tutor de, o sea, ahí es importantísimo, o sea, lo que es esa convicción que uno debe tener, de que no solamente es escuchar, eso sí está mejor dicho, o sea, como dice la palabra de Dios, si nosotros no somos oidores sí, pero somos olvidadizos, la llevamos, tenemos que ser oidores y hacedores, y por eso dice y, porque entonces ahí no hay nada, y la verdad, yo siempre lo digo, o sea, cada vez que escucho las enseñanzas, que hay predicas de una u otra forma, digo, Dios mío, o sea, a veces, ¿sabe qué? Que a veces no me da como cosita seguir escuchando. ¿Por qué? Porque lo que van a decir, Dios me lo va a demandar a mí, o sea, ya escuchó, entonces, si pasó esto, usted mira a ver qué hace, pero usted ya lo sabe, ¿sí? Ahí sí no,
No hay, no hay peros que valgan. Sí, ahí sí no nada, porque dice la palabra de Dios que todos, hasta el último se le va a predicar el evangelio. Y la verdad, o sea, digo, o sea, Señor, de verdad ya estamos en las últimas y de verdad Dios ya lo ha dicho. ¿Por qué? Porque ya hay diferentes métodos, diferentes maneras de que nadie puede decir, yo no escuché, a mí no me dijeron, ¿cuándo fue eso? No, no hay nada. O sea, yo puedo conocer mucha palabra, pero si yo no la acciono, olvidémonos. Olvidémonos porque ahí sí la llevamos. El verdadero evangelio a nosotros nos saca del confort total, ¿o no? Total, nos saca total del confort. ¿Por qué colocaba que es la semilla? ¿Por qué? Porque la semilla es la palabra de Dios y es lo que nosotros vamos ¿qué? A llevar. ¿Por qué la verdad? Porque si yo conozco el evangelio, yo me hago libre. El testimonio que daba. O sea, yo ya soy libre de qué? De que si yo no hacía tales novenas, 9 días, si yo no hacía, había un regalón de novenas, si yo no las hacía, entonces yo las llevaba y eso era una carga para mí, eso era un peso, que si no rezábamos el rosario, entonces que nos iban a tirar las paticas y todo, cosas así. Entonces, claro, uno con el temor que no le pase eso, pues uno lo hacía. Pero amén, porque dice la palabra de Dios que conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? De todo apego, de toda atadura, toda tradición. Y con el evangelio entonces hay un nuevo nacimiento. Para ver ese nuevo nacimiento, ese nuevo renacer, ¿aquí es nacer? Y ¿qué quiere decir? Volver, pero igual, ¿qué le pasó a Nicodemo? Es necesario que nazca de nuevo. Y de verdad, esa cita de Nicodemo me gusta muchísimo, muchísimo. La mujer, la de los 5 maridos, que el otro tampoco era ella también, o sea, son unos pasajes y unas citas muy, muy hermosas, muy dicientes. Y, bueno, tenemos el poder porque Dios nos ha dado poder y autoridad. ¿Para qué? Echar fuera demonios, por eso es que uno dice, o sea, cuando uno le está llevando el mensaje a una persona y uno ve como que la persona como que tiene como algo así, uno las empieza, o sea, Dios le va como revelando a uno y dice, es por este lado. Entonces, yo tengo ese poder y esa autoridad para sí, para echar fuera, dice la palabra de Dios, todo demonio, todo lo que venga a estorbar. Como ese poder es un dinamismo, yo pienso que es como cuando uno tiene una granada, ¿cierto que sí? O sea, tienes la manda, o sea, pero ¿qué mando? La palabra que tiene poder, ¿cierto? Porque la palabra de Dios que nos dice, es muerta, es viva y es eficaz. O sea, cuando es eficaz quiere decir que produce un resultado para la cual yo la he enviado. Es efectiva, produce, ¿cierto? Y uno dice esto, no, es que yo le dije, pero no, yo veo que nada. No, mentiras, porque la palabra de Dios hace su efecto. ¿Cuándo? Solamente Dios sabe. Porque uno bota la semillita, uno la bota, pero uno no sabe en qué momento, sí, empezó a surgir, empezó a brotar. Entonces, como dice la palabra de Dios, yo voy sembrando, ¿sí? Cuando uno va, tiene que ir con gozo, porque ese sembrador salió a sembrar, pero así, no es que me mandaron, no, entonces es con gozo porque es cierto, entonces cuando uno es cuando usted va a sembrar una mata o va a hacer algún menú y usted lo hace con rabia, es que me tocó, dele, ¿cómo le va a salir? Amargo, o sea, algo le faltó, se le fue la sal o le faltó sal. ¿Cómo vamos a ejercitarlos? Porque dice la palabra de Dios que ejerciten, ¿cierto? Y ese ejercitar, ¿qué es? Colóquelos en práctica. Volviendo a la semilla, o sea, dice la palabra de Dios, yo siembro, pero a mí no me interesa, ay, no, mire, pero en cambio ella sí le habló, y no, dice la palabra, uno sembró, el otro regó, pero ¿de quién es? De Cristo es la obra. Entonces nosotros no nos preocupemos, la recompensa. Y nosotros por eso no podemos bajar de nota. No, mire, pero entonces como fue Manuelito, a él sí como dicen en el barrio popular, le paró bolas. Pero en cambio yo fui y mire, no, o sea, lanza uno la palabra, vuelvo y digo, pero Dios es el que se encarga. Pero la palabra de Dios me dice que viva es eficaz, o sea, Dios hará algo, o sea, la semilla se siembra y ya sabrá si sí, pero sí, a veces uno dice, no, pero dijo algo, pero lo que usted está haciendo, pero no, como que no leí como el sentido, algo así, pero Dios sabe cómo entendió la persona porque hay lenguajes tan diferentes, era el lenguaje con que esa persona iba a entenderlo, ¿cierto? Uno dice, yo le quería decir esto y esto y esto, pero no, o sea, Dios sabe cuál es el lenguaje,
¿cierto? El lenguaje de fe. Entonces, ahí las cosas, o sea, pues Dios las dará en su tiempo. Muchas veces cuando uno predica, uno va a predicar en algún lado. Tengo un compañero de la oficina, un ingeniero, y el ingeniero, mire esto, mire lo que la palabra dice. No, yo no voy a cambiar de religión. Lo primero que le dicen a uno, yo no voy a cambiar de religión. Ahora nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, y cuando él me dice así, automáticamente digo, no, pero ¿sabe qué es la verdadera religión? Entonces sí abre como los ojitos, ¿no? Entonces le hablo de Santiago, ¿cierto? Santiago 1 creo que es, no, bueno, digamos para allá. Entonces es eso, pero la religión, ¿qué pasa? Porque la gente muchas veces cuando uno dice, ay, voy a traerle el evangelio, entonces, ay, no, automáticamente lo relacionan con la religión, siempre, siempre. Total, pero la religión, entonces uno dice, pero por lo menos esa parte, ahora que pasó lo de la pandemia y todo, que uno sabe que muchas personas quedaron huérfanas, viudas. Entonces ahí nos dice, nosotros hemos practicado esa parte, ahí estaba como uno dice, el cangazo, ¿no? Para uno llegarle a las personas. Y mire, o sea, ahí estamos haciendo una buena obra, una buena labor, pero las personas cogen eso totalmente diferente, porque piensan que cuando uno le habla, ay no, ya me van a cambiar de esto. Él decía, me van a cambiar de credo, no, mi papá, mi mamá, ellos fueron de la tradicional. Y entonces yo voy a seguir esa misma línea, él decía. Pero me gustaba cuando uno hablaba, entonces él estaba como la expectativa. Sí, le gustaba mucho porque le gustaba escuchar la palabra. O sea, ahí estaba haciendo como esos pines para que él entrara. Y gracias a Dios ahora la esposa es convertida y ahora falta es él. O sea, como la palabra de Dios dice, por el testimonio de ella, entonces él de pronto entra, va a entrar. Pero ellos tenían algo. Gracias a Dios, Dios les quitó, vuelvo y digo, no el velo, sino el telón, la cortina. Sí, ¿qué pasó? Ella cuando se iba para España, él le decía, porque yo, ay, ¿cómo le fue? No, ya llegamos. Ella decía, no, yo le dije a mi esposo que desde que yo me subiera al avión, la veladora ahí, no la apagara hasta que yo no dijera, ya estoy en España. Y así yo decía, no, es que esa no es la luz verdadera. Dios es la luz, pero esa luz no. Esos son agoreros, esos son yo no sé qué, eso. Abrían los ojitos, ¿sí? Pero le doy gloria a Dios porque entendieron eso y no lo volvieron a hacer. No lo volvieron a hacer. Entonces, ¿qué? No, es encomendar a Dios el camino. ¿Sí? Señor, voy a salir, como dijo Moisés. Si tu presencia no va a ir adelante, no me saques. Es con la palabra, porque muchas veces nosotros cambiamos la palabra por mandatos de hombre, ¿cierto? Y ahí sí nos llevan, porque así no es, Señor. Entonces, todo lo que está fuera de Cristo, todo lo que está fuera de Cristo es religión. Y nosotros debemos ser seguidores de Cristo. Amén por David, por Abraham, por Moisés, por Pablo, pero no debemos ser seguidores de ellos. La palabra de Dios nos dice también en Pablo que dice ser seguidores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces uno dice, pero o sea, tuvo que, mejor dicho, para decir eso tiene que ser que, no, o sea, tiene que, de verdad, cuando uno es, no, es que uno muchas veces está seguro de las cosas, ¿sí? Pero, sí, pero él, como yo de Cristo, claro, hay una comparación. Pero entonces él no dijo, sé seguidores de mí, así como yo soy de David, de Moisés, no, es de Cristo. Y eso es lo que nos debe identificar a nosotros, porque el ejemplo a seguir para nosotros es Cristo. Es Cristo, solamente es Cristo. Él es el modelo a seguir. O sea, no hay otro, no hay otro. Entonces, todo lo que me separa a mí de las cosas de Cristo, entonces vamos a saber que eso es religión. Yo aquí tengo anotado esto, dice, el camino para llegar al Padre en la época de Cristo no existía. Por eso es que Él fue el camino. Él fue el camino para qué. Amén. Él fue el camino para llegar al Padre. Entonces, antes que habían templos, pues sí, habían sacerdotes, sí, ¿cierto? ¿Qué más? Los sanedrines, es que es, bueno, había todo, sí,
Pero entonces, por eso es que Cristo se presentó y Él ha sido el camino para llegar al Padre, el único camino para llegar al Padre. Aunque dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Pero es al hombre al que le parece, sí, es al hombre al que le parece que el camino está bien, que el camino es perfecto. Imagínense cuál es el fin, dice de muerte, ni siquiera dice de, oiga, no es camino peligroso, de adversidad, no, de una vez automáticamente de muerte, no hay otra. Entonces, la religión, ¿qué hace? La religión, una de las funciones de las muchas que hay, dice que hace pesado lo que es liviano. Y es cierto, ¿cierto? Que los hombres colocan cargas en los hombros que ni siquiera ellos las pueden cargar. Entonces, y sí, mire que por lo menos cuando estábamos en la tradicional, pues yo nunca lo hice, ¿no? Pero habían personas que desde que iniciaba allá la parroquia hasta el altar de rodillas. Y la cuestión también me acordaba de Girón. ¿Cuánta gente no se iba hasta Girón a hacer sus romerías? Acá en Bogotá, en Monserrate, acá en el Sagrado Corazón, todo eso, o sea, imagínense. Y con eso, esas son cargas, son cargas. Aquí hay otra que dice, hace difícil lo que es fácil. Hace difícil lo que es fácil. Ese habla como del yugo y hace costoso lo que es gratis. La salvación, ¿no? Dice que allá es por obras, ¿cierto? Traiga, lleve, traiga. Miremos Efesios 2, 8, 9, porque es que Él es el modelo, Él es el modelo. ¿Y cómo era que se decía? Ser imitadores de mí. Y es seguidor, o sea, no ser seguidores de mí, así como yo de Cristo. Sí, pero o sea, cuando uno dice ser imitadores de mí, es como diciendo, claro, claro, entonces, porque, como dice, sí, no podemos ser seguidores ni del pastor, ni de la pastora, no, nada, nada, nada. Mi ejemplo a seguir es Cristo. Mire que la salvación igual que la salvación igual que, o sea, son intransferibles, igual que el llamado, es intransferible, sí, es irrevocable. Entonces, uno dice, pero entonces esta cita bíblica que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, ahí uno dice, bueno, cree en el Señor Jesucristo, yo creo, y serás salvo tú y tu casa. O sea, entonces, cuando hablamos del Evangelio, también tenemos que estar hablando del arrepentimiento y de la conversión, ¿cierto? Porque, o sea, sin eso no hay nada. ¿Qué es el arrepentimiento? Perdón. ¿El arrepentimiento qué es? Darle la espalda al pecado, ¿cierto? Es cambiar de dirección, cambiar de ruta, y sobre todo tiene que ver mucho con la mente y mis aptitudes. Ahí juega un papel muy importante todo esto. Vamos a mirar dos citas, porque ya Ezequiel 18:32, Marcos 1:15. Y mire que dice esta de Romanos 3:23, dice, no lo sabemos, ¿no? Por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como todos pecamos, entonces todos tenemos que arrepentirnos. ¿Para qué? Y para que haya en nosotros sea tiempos de refrigerio. Pero también ese arrepentimiento tiene que ver con un cambio total, o sea, si no hay cambio, de verdad no hay nada. Porque entonces, ¿Cristo qué hizo? O sea, ¿Cristo qué hizo? Muchísimo hizo nosotros como para nosotros estar pues diciendo, no, es que no ha hecho nada, no. Pero lógico, esto es como yo decía, ese es un presente continuo, son todos los días tenemos que cambiar, todos los días, en algo. Yo ya cambié en esto, pero me falta lo otro, o sea, porque somos incompletos, somos imperfectos. El único completo que es Dios es el Señor Jesucristo y Él es el que nos ha dado como modelo. Entonces, esto debe ser todos los días. ¿Para qué? Para podernos identificar con Cristo, para que Él nos conozca, ¿cierto? Y nos reconozca también, para cuando nosotros lleguemos a la presencia de Él, entonces también Él nos diga, este es mi Hijo amado. Sí, como el Señor le dijo, en que tengo complacencia. Él también nos va a decir también a nosotros, si nosotros hemos sido esos obreros fieles, aprobados delante de Él. Entonces, por el tiempo, hasta acá y muchísimas gracias.